Excepcional la perspectiva que estamos cogiendo todos sobre hacia dónde va el e-commerce. Y déjame que empiece algo básico. Si yo tengo una tienda, si yo soy el tendero o tengo un supermercado, ¿esto es una gran amenaza, una gran oportunidad? Bueno, yo ya tengo la respuesta, ¿no? Pero quiero que me digáis vosotros. ¿Qué les recomendaríais? ¿Dónde está ese momento de la tienda física que hace 5 años estaban todas muertas, ahora todas tienen una gran oportunidad? Antes los pure players iban a acabar con todas, ahora están abriendo tiendas. ¿Dónde están las tiendas físicas en todo esto? ¿Hacia dónde van o qué recomendaciones les haríais? Por ejemplo, Carlos y Armand, para empezar. O sea, yo creo que nunca va a desaparecer la tienda física, lógicamente, y la digitalización para mí es cómo conseguir llevar a tu casa lo que sucede en tu ciudad o lo que sucede online, ¿no? Ya pues, con la música, Spotify, el 80% de la música se consume online, con la moda pues 25%, 30%, depende del sector. Ya nadie va a alquilar una película, ¿no? A lo mejor hace 20 años todos íbamos a alquilar una película. Yo creo que entender bien tu propuesta de valor en la categoría en la que estás y la importancia tecnológica que tiene tu vertical es muy importante. Y lo que decía Armando un poco al final, entender qué tecnologías te pueden ayudar a que tu experiencia sea mejor, que tu cliente quiera ir a tu tienda porque es mejor que comprarlo online, por ejemplo. Creo que la tendencia es a concentración, de estar en las calles que sean relevantes, cerca de tu cliente potencial, entender qué tecnologías te pueden hacer crecer tu negocio, probar, no todas, pero casi todas, para ver cuál es la que te mueve la aguja y complementarte muy bien con métodos de pago, con agencias, con distintos marketplaces, porque tu cliente, tu propuesta de valor, si no innova, pues probablemente se quede atrás y no sea capaz de competir. Entonces, la lógica es que es una oportunidad, la lógica es que hay mucho potencial, que no puedes negar que esto va a cambiar tu realidad a corto plazo, y la clave es probar y ver que en tu sector y en tu realidad qué es lo que te va a mover la aguja, porque probablemente nadie tenga una respuesta correcta, solo tú que conoces a tu cliente y tu realidad. Yo, desde mi punto de vista, se ha rumoreado mucho de que la tienda física va a desaparecer y todos van a cerrar y el digital va a ser el único. Y yo creo que no es así. Obviamente hay una transformación y las tiendas se tendrán que adaptar, pero luego también, si vemos el comercio local o el minorista, ya no hablamos de grandes marcas que tienen ese acceso a tecnología, al final yo creo que el comercio local es una experiencia propia, ¿no? El poder dejar de lado la digitalización y tener un contacto humano, que al final había un dato muy interesante después de la pandemia, que es que el 70% de los usuarios querían volver a la tienda a tener ese contacto con el ¿no? del barrio, con el tendero de toda la vida, el negocio familiar. Y yo creo que esa experiencia nunca va a desaparecer. Siempre será como la vía de escape a desdigitalizarnos durante un momento y tener ese contacto humano que al final no dejamos de ser humanos. Aunque vayamos con un teléfono en la mano, queremos tener conexiones, ¿no? Entonces, pero esa tienda local, sin complementar su experiencia con digital, también tiene sus capacidades limitadas, ¿no? ¿A qué te refieres? Una tienda local que viva ajena al mundo digital, ¿cómo está poniendo en riesgo el futuro del flujo de clientes que pueda tener? Bueno, aquí te refieres un poco a qué posibilidades tecnológicas de adaptación tiene ese comercio local. Eso es. ¿No? Bueno, al final también se están abriendo maneras de que el comercio local pueda aunar fuerzas en ese mundo digital, como pequeños marketplaces más locales o marketplaces nacionales que permiten que ese producto más de proximidad pueda tener una vía de digitalización en este ecosistema tan bestia en el que nos encontramos. Totalmente. Yo es que creo, Alberto, que aquí la clave es que una y otra se potencian, ¿no? Entonces, el que está solo en digital o el que está solo en físico está haciendo lo mejor que puede, pero solo en ese mundo, ¿no? Pero no tiene los multiplicadores que le da el otro, ¿no?
A mí un dato muy interesante que me comentó Borja, el fundador de Scalpers, una vez, es que cuando abrían una tienda física en una ciudad nueva, las ventas de e-commerce de esa zona se multiplicaban, ¿no? Entonces, las dos se complementan. Y yo creo que lo guay es intentar traer lo mejor de un lado al otro, ¿no? Por ejemplo, una cosa que nosotros hemos visto es que ¿qué pasa en una tienda física, ¿no? Pues que las tasas de conversión son buenísimas, ¿no? Las tasas de conversión en tienda física, el que tenga menos de un 25 o 30% de conversión en la tienda física está bastante fastidiado. Sin embargo, en online, ¿cuáles son las tasas de conversión? El que mejor lo hace tiene un 3, un 4% como mucho. Hay herramientas ahora, como por ejemplo el Virtual Shopping, ¿no? Que es tú llegas al e-commerce, te encuentras un botoncito cuando estás viendo el producto que te dice, oye, habla con una persona. Y empiezas a hablar con una persona. Puedes incluso hacer una videollamada. Ya tienes a una persona física enseñándote el producto, recomendándote cosas, viendo cosas que van bien. Y solo por ese contacto personal empiezas a irte de la conversión típica del e-commerce del 3% a casi el 20%, 19%, ¿no? Entonces, yo creo que esas oportunidades de coger lo mejor de cada mundo, ahí es donde se multiplican las ventas de los dos canales. Y Armand, desde el punto de vista de marcas, empresas, de lo que estamos hablando es de que obviamente este concepto de e-commerce, de tecnología, que ahora hablaremos de la tecnología, ha evolucionado y es casi un ecosistema, pues estamos hablando de contenidos, de definición de propuestas de valor, de tecnología y en ese sentido dos preguntas. ¿Cómo lo están afrontando las marcas? ¿Desde dónde en la organización? ¿Y cuál sería un acercamiento correcto del ver el e-commerce como qué? Como una nueva ruta, como ya no solo como un canal, sino un ecosistema, o un poco cuál es tu comentario ahí. A ver, el e-commerce en los últimos años ha dependido mucho de lo que llamamos performance, ¿no? de la atracción de tráfico vía paid media o canales de pago. Yo creo que estamos, bueno, y toda la parte de social, ¿no? Al final, tirar de influencers, marcas que son pure players digitales que han estado dando a conocer su marca mediante influencers. Yo conozco un caso que en 2 años han doblado números literalmente con una capa de microinfluencers de 150, 200. Entonces, no paras de ver microinfluencers en este punto, ¿no? Entonces, yo creo que esa parte de performance o social está empezando a tocar techo para diferenciarse de marca, ¿no? Obviamente siempre hay soluciones y será un método de atracción de tráfico que no parará, pero yo creo que las marcas tienen que buscar el diferenciarse de alguna manera, ¿no? Con ya exponer sus valores de marca. Aquí hablamos, pues podemos hablar de sostenibilidad, que al final es algo que está tocando mucho y que el usuario quiere ver, ¿no? También quiere ver las entrañas de la propia marca, de cómo está haciendo las cosas, de cómo está destinando sus ingresos, qué está pasando. Entonces, transparencia y toda esta parte de sostenibilidad, huella de carbono, etcétera, son valores que las marcas están poniendo delante, ¿no? para diferenciarse de otras marcas que quizá lo están diciendo pero no lo están haciendo, ¿no? Entonces, hay el storytelling y luego el storytelling. El storytelling es muy fácil, todos los podemos hacer y podemos crear una historia súper bonita de una marca, pero luego realmente lo estamos haciendo y eso los usuarios ya lo están empezando a entender y a poner en valor. Entonces, yo creo que las marcas, de cómo pueden hacer este siguiente paso es ¿no? Pues, mostrándose tal y como son y haciendo cosas, más allá de contarlas. Para mí un caso paradigmático en Glovo estos últimos 3 años es el de David Muñoz, ¿no? Al final, durante la pandemia, tiene que cerrar su restaurante de estrellas Michelin y dice, oye, pues, ¿qué hago? Pues, bueno, me pongo con mi mujer a cocinar en casa y subo vídeos a Instagram. Y genero un engagement brutal porque subo recetas y la gente quiere hacer mis productos, ¿no? Quiere hacer mis platos. Y los de Glovo me insisten en, oye, ¿por qué no hacemos estos platos y los llevamos a la casa de la gente y usamos tu cocina que no la estás usando para llevarla y crear una marca que se llame Gocho, ¿no? Y para mí la clave con las marcas, con David Muñoz, con cualquier player que se enfrente al e-commerce o a la digitalización es qué approach tienes a las infinitas ofertas, infinitos palabras, ¿no? Que contamos aquí. Y es, la mayoría de chefs dicen, ¿cómo vas a estropear mi comida, ¿no? Oye, no me fío de ti, ¿no? O me da miedo y no me acaba de convencer esto que me propones. Y el approach de David Muñoz fue muy diferente. Es cómo conseguimos juntos que mi propuesta de valor, que es que cuando alguien se mete mi producto en la boca le explote la cabeza, lo conseguimos juntos. ¿Cómo lo hacemos?
y te sientas y es tu partner, vía una agencia, vía Klarna, y oye, ¿qué experiencia creamos juntos con mi core business, que es la comida, con mi core business, que es la moda? Pero no con suspicacias ni miedos, sino realmente diciendo, oye, vamos a hacer algo diferente con esta tecnología, con esta nueva experiencia de usuario, y vamos a tener ese approach, ¿no? De valentía, de humildad también, oye, es que yo no tengo ni idea de métodos de pago, yo no tengo ni idea de cómo conseguir una comunidad de 150 millones de personas, no tengo ni idea de qué procesos hay que seguir para que realmente la experiencia en casa sea diferencial. Pues es un packaging diferente, son unos tiempos diferentes, y ese approach con las marcas, con los retailers, con la tienda física, es el que marca las diferencias, porque luego, aunque sean interacciones tecnológicas, son interacciones humanas, pues al final tienes que contestar una review, tienes que contestar un email, tienes que llamar por teléfono. Esa sigue siendo la tecnología más importante, ¿no? Y creo que ese mindset de valentía y de humildad, seas quien seas líder, seas una tienda de barrio, creo que es lo que realmente hace que haya historias de éxito. O sea, razonar desde la propuesta de valor marcha atrás, ¿no? E intentar ver qué quieres ofrecer y cómo la tecnología, plataformas o lo que sea te puede ayudar. Déjame que vuelva a un tema relevante un poco para los tres. El tema de datos, el tema de tecnología, el tema de conocimiento de cliente. ¿Cómo de importante sigue siendo la tecnología, el dato en todo este proceso para poder dar al cliente y recuperar información y poder dar esta propuesta de valor? Yo creo que es una oportunidad fundamental, ¿no? Lo difícil es hacerlo bien. Hay muchos retos, ¿no? Lo que yo creo que es difícil, ¿no? Y también enlazando con la parte de antes, está porque en e-commerce es relativamente fácil, ¿no? Sobre todo capturar, luego organizarlos y tal, tienes que tener un buen departamento de datos, que muchas marcas pequeñas no tienen. Pero tienes también el problema de, oye, ¿qué pasa con los usuarios nuevos? De estos no tengo ningún dato. ¿Qué pasa con los usuarios de las tiendas físicas? Que la mayoría de la gente no captura datos, ¿no? Entonces, yo creo que aún le queda mucho a muchas marcas, y hay muchas marcas, sobre todo las más pequeñas, que hay que ser realistas, ¿no? O sea, no todos tenemos el departamento de datos que tiene Amazon o Alibaba, ¿no? Es irreal, ¿no? Ahí yo lo que creo es que es muy interesante apoyarse en empresas que manejan muchos datos, como Glovo, como Klarna, etcétera, donde podemos ayudar a las marcas a personalizar por ellos, ¿no? Al menos a darles las capacidades, ¿no? O sea, que si un usuario viene y es nuevo a mi tienda, oye, a lo mejor ese usuario ya ha comprado con Glovo y Glovo puede contarme un poco de este usuario, ¿no? O a lo mejor ya ha comprado con Klarna y me puede contar un poco. Y ya de ahí pues puedes hacer virguerías, ¿no? Puedes desde personalizar la oferta y darle productos relevantes, ¿no? Porque no hay nada peor que cuando llegas a una página web, ¿no? Y te ves ahí sobrepasado con toda la información que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Puedes hacer otras virguerías tipo... hay marcas que tienen problemas con devoluciones en determinados países. Oye, ¿cómo puedo anticipar quién me va a devolver, ¿no? Está este concepto, ¿no? De la gente que pide productos, los usa con la etiqueta ahí guardadita y luego los devuelve al día siguiente, ¿no? ¿Cómo puedo solucionar esos problemas de los serial returners, ¿no? Y yo creo que eso, la clave para el 90% de las empresas que no son Amazon y no son AliExpress es apoyarse en partners que le puedan ayudar con estas cosas. Por lo tanto, partnerships, asociaciones, digamos que una de las piezas claves para poderse mover por la complejidad y por todas las oportunidades que se pueden establecer. Perfecto. Os iba un poco cambio de tercio, porque yo creo que ahora hay mucha gente que puede estar pensando, me está fascinando todo lo que estoy escuchando. ¿Cómo estamos en términos de talento? Es decir, ¿tenemos el talento suficiente para poder empujar todas estas iniciativas que nos gustan? Y la otra pregunta en esa misma dirección es, ¿y cuáles son esas capacidades fundamentales que se deben de construir para poder participar, para poder estar, digamos, en punta, ya sea desde la marca, ya sea de algún proveedor de servicios, personas que nos puedan estar escuchando que digan, a mí eso me gusta, ¿cuáles son las capacidades que tengo que construir? Por lo tanto, dos preguntas para todos.
cómo estamos de talento en España para alimentar todo este ecosistema, qué capacidades tenemos que construir o tienen que construir unas personas para optar a este entorno. ¿Un valiente? ¿Una marca valiente? Sí, o sea, si hablamos de educación estos últimos años, también desde las universidades, ¿no? Se ha detectado sobre todo perfiles tecnológicos, desarrolladores, programadores. Yo creo que se está haciendo un buen trabajo porque la oferta, o sea, la demanda es mucho más alta que lo que tenemos o podemos ofrecer, ¿no? Más allá de esto, yo creo que en los próximos 2 años van a haber perfiles o se van a crear perfiles que aún no conocemos. Entonces, estamos en un punto de inflexión donde hay perfiles que ni sabemos que van a existir, pero creo que, sobre todo aquí en España, ¿no? el concepto de emprendimiento y todos los líderes tecnológicos que tenemos, emprendedores como Globo o empresas de pure players digitales que hemos visto, están inculcando valores de innovación, ¿no? De ir a perfiles quizá con ese mindset más creativo, enfocado a la tecnología, pero más abiertos a entender otros mundos, ¿no? Hablemos de metaverso, hablemos de blockchain, NFTs, y mucha gente ya se está especializando en esto, no solo a nivel de perfiles, sino partners o agencias que ya lo están haciendo. Entonces, yo creo que a nivel tecnología, desarrollo, programadores, etcétera, nos hemos dado cuenta que necesitamos o hay una demanda muy, muy clara. Ahora falta ver hacia dónde se abre este nuevo abanico, ¿no? Yo estoy tan convencido que el talento está ahí, que llevo 4 años empujando a mi CTO para que abriese un centro de ingeniería en Madrid. Y el año pasado lo abrimos y vamos a intentar contratar a 500 ingenieros en España. 100% está el talento ahí. Yo además me hago un mogollón de entrevistas a gente y lo veo. Yo lo que sí que pienso, y lo estábamos hablando justo antes de empezar, es que veo una falta de algunos tipos de perfiles y de alguna forma de hacer las cosas. Uno que me toca a mí muy de cerca porque es lo que me he dedicado antes de venir aquí a España a montar Klarna. Yo he trabajado siempre en producto y veo que la metodología de trabajo de un buen product manager, que esto aplica a empresas tecnológicas. Carlos, tú lo sabrás mejor que yo porque Globo seguro que tenéis product managers geniales, pero en cantidad de empresas en España no está la metodología de, oye, voy a probar algo rápido, voy a iterar, voy a ser valiente en probar nuevas tecnologías y voy a ver si me funciona y si no, voy a pivotar rápido. Este mindset pasa cada vez más en las startups, por suerte, porque si no, no vamos a lanzar startups buenas, pero también debería pasar en las empresas mucho más establecidas, ¿no? Y para mí es súper importante que estas metodologías y este mindset, no sé cómo decirlo en español, bueno, creo que todo el mundo entiende mindset, creo que es clave y creo que debemos educar a los profesionales de todas las categorías de España en ello. Estábamos hablando efectivamente de esto, ¿no? Y le iba a sacar el tema y os iba a preguntar cómo estáis viendo a las empresas en esta evolución, porque es algo más, lo hemos dicho, ¿no? Hay una parte de talento, de conocimiento de tecnología, bueno, es un reto, nos sentimos bien, vamos avanzando, pero hay otra parte que es gestión, que es organización, que es formas de trabajo en las compañías. ¿Y todo esto cómo lo hago? ¿Compro? ¿Hago? ¿Dónde? ¿Cómo empujo? Quería saber qué sensaciones tenéis en este entorno de, vamos a llamarlas marcas, pero vamos a llamarlas empresas que ya tienen un cierto recorrido. ¿Cómo están enfocando esto? ¿Cómo deberían de enfocar esto? Porque efectivamente no solo contratación de talento, puede ser estructura, es roles, es formas de trabajo. Los que estáis más en contacto con las marcas, ¿cómo estáis viendo esta evolución? ¿O hacia dónde les recomendaríais esta dinámica, este ecosistema lo tenéis que construir? 1, 2, 3, ¿qué es lo que tendríais que hacer? ¿Qué sensaciones tenéis de los partners con los que os movéis? Bueno, nosotros sobre todo a nivel organización, y de hecho es algo que estamos trabajando internamente, que es implementar las metodologías ágiles, ¿no? Incluso trabajar por OKRs. O sea, al final, las organizaciones tienen objetivos a veces muy a largo plazo, a veces inalcanzables, y no hay ese camino construido para llegar a ese objetivo final. Entonces, tener organizaciones planas donde todo el mundo pueda aportar, trabajar por proyectos y OKRs, que es, por ejemplo, Google es el gran incursor de los OKRs. En Avast Market también trabajamos con OKRs y es la manera de poner foco, cosas muy tácticas para poder llegar a un objetivo final
que quizás es menos tangible, ¿no? Entonces, nosotros en organizaciones tradicionales o que están en esa transformación o tienen la voluntad de transformarse, ¿no? o de llegar a digital, vemos que eso les falta, ¿no? Que hay unas organizaciones muy jerárquicas, no son planas y no trabajan por objetivos. Entonces, trabajan ese día a día con lo que llega, con las ventas de cada día, entonces no tienen esos objetivos a largo plazo. Entonces, a nivel de metodologías diría trabajar los OKRs, que al final también era un concepto, ¿no? El OKR, un palabra muy oído, pero realmente si se trabaja bien, se hacen seguimientos y se tiene claro la dirección, sirve para, sobre todo, unificar departamentos, trabajar en una misma línea y que a nivel táctico cada departamento, cada proyecto tenga claro esos pequeños pasos que hay que hacer, ¿no? Entonces, es una manera de alinear y de poder llegar al final de un camino que a veces parece inalcanzable, ¿no? En vez de entrar en esa vorágine del día a día. A nivel de organización y metodología, yo diría esto, OKR es organización plana donde el joven talento que está subiendo pueda aportar esas nuevas ideas, conoce bien la audiencia que va a llegar, que va a venir. Entonces, esos dos puntos. Muy bien. Pues antes de pasar a las preguntas que nos pase la audiencia, dejadme que resuma con dos o tres ideas, ¿no? Yo creo que estamos de acuerdo en una cosa, ¿no? Y es que el retail y el comercio electrónico se sigue transformando y se sigue transformando a muchísima velocidad con propuestas fascinantes que ya son una realidad. Quick commerce, live commerce, etcétera, etcétera. Por un lado. Por otro lado, hay otra realidad y es el peso de la tecnología y cómo nos abre multitud de oportunidades para servir mejor a los clientes y para razonar desde propuestas de valor marcha atrás. Y luego creo que otra de las grandes reflexiones o conclusiones que hemos tenido es que esto sigue siendo una gran oportunidad para el retail, para las tiendas locales, para las tiendas físicas en un entorno donde ya lo físico y digital realmente ya es muy difícil encontrar la diferencia porque todo se refiere a una experiencia conjunta. Y luego la última reflexión sobre talento. Hace falta talento, hay capacidad de talento y lo que necesitamos más es un empuje en cuanto a organización, a formas de trabajo para poder abordar todos estos retos y servir mucho mejor a todos los clientes que tenemos. Si queréis pasamos a algunas preguntas que tengáis y que María Luisa nos va a comentar. Bueno, el chat ha estado muy animado, hemos trasladado algunas de las preguntas que hemos traído aquí. Por ejemplo, Quique nos traslada esta pregunta de ¿cómo veis la venta de servicios en los nuevos escenarios digitales? Bueno, de eso Alberto puede hablar, por ejemplo, en el ISDI, ¿no? Que venden servicios de educación. Yo creo que, por ejemplo, la educación a nivel digital es un sector que ha innovado muchísimo. En el caso de Glovo y Klarna, yo creo que vendemos productos, ¿no? Entonces ahí seguramente, Armand, puedes contarnos también más. Bueno, a nivel venta de servicios, claro, venta de servicios es como concepto muy genérico, pero volvemos un poco a las experiencias, ¿no? Cómo trasladar esas experiencias en el retail físico, en esos servicios a la venta digital, ¿no? Ahí es donde entra mucho ¿no? Perfiles como user experience, cómo trasladar algo. El live commerce, por ejemplo, donde explican cómo lo vive otra persona, el servicio que están vendiendo, por ejemplo. Por ejemplo, podría ser una, sí, totalmente. Nosotros, en realidad, trabajamos con bastantes empresas de servicios porque trabajamos con muchas empresas de travel, de entretenimiento, vendemos tickets, por ejemplo, hemos lanzado entradas.com, ¿no? Que son todos servicios. Yo creo que hay una cosa muy clave es cómo puedes usar canales para un poco incentivar al usuario, enseñarle cosas nuevas que no ha visto. Y volviendo con la personalización, me parece una cosa interesante, ¿no? Cosas que he visto que funcionan muy bien es cómo crear contenidos que le puedan parecer interesantes al usuario y que estén relacionados unos con los otros. Por ejemplo, cuando un usuario, cuando vemos que un usuario va a viajar a una ciudad, hay empresas tipo, por ejemplo, Civitatis, ¿no? que les dice, oye, ¿qué experiencias tienes en esta ciudad que puedas aprovechar, ¿no? Y para mí, hilando con lo de antes, con el tema datos, puedes
personalizar a este usuario basado en sus interacciones anteriores y decirle, oye, mira, pues las cosas que creemos que te van a funcionar a ti son esta visita a este museo, o si eres otro tipo de persona, esta visita a este parque natural, ¿no? Entonces, personalizar en base a los gustos de cada uno. Muy bien, muchas gracias. Después también Marcos traslada una pregunta. Dice, ¿cómo está afectando o prevéis que afecte el avance de la inteligencia artificial en todo lo referente a la generación de contenido? Un poco enlazado ya en medio, la hemos respondido ya con esta pregunta, la respuesta que me has dado ahora. Pero está plenamente presente, ¿no? Bueno, de hecho ya existen, ¿no?, herramientas que permiten generar contenido de forma automatizada y enfocada a targets específicos. De hecho, nosotros desde la parte de Brand Content trabajamos al final es encontrar una tecnología que permita ser escalable y poder targetizar, ¿no? O sea, antes teníamos un solo mensaje para todo el mundo, permitir targetizar y crear esa creatividad o ese mensaje de forma súper personalizada. Pero al final, hablando de la personalización, es lo que el usuario busca, ¿no? Individualización y personalización al máximo. Entonces ya existen herramientas a día de hoy que permiten hacer ese ejercicio mediante frames concretos con ejemplos y a partir de aquí pues, cruzar, ¿no?, con una matriz de contenidos según el tipo de interés que haya en las audiencias. Y está en pañales, pero yo creo que el potencial es... Vamos, yo cada día intento aprender más de inteligencia artificial porque me parece que por ahí van a ir muchos tiros de los próximos 5 o 10 años. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Oye, pues fantástico. Se nos ha quedado un poco corto porque habría muchos temas que tocar. Pero bueno, lo primero agradeceros que hayáis venido, que hayáis compartido tantas cosas que estáis haciendo, tanto futuro, tanta ilusión en las cosas que se pueden hacer. Porque yo creo que si hay un mensaje que nos quedamos todos es lo mucho que hay por delante en cualquiera de las perspectivas, desde el punto de vista de retailer, desde el punto de vista de empleado que quiere trabajar en un entorno de estos, desde el punto de vista de directivo para cambiar las organizaciones, desde el punto de vista de proveedor de servicios y de tecnología, el mundo enorme que tenemos por delante con el tema de e-commerce, que cuando ya parecía que estaba todo definido, pues yo creo que es que está justo empezando ahora con todas las oportunidades que hay de ofrecer servicios, de ofrecer productos y absolutamente todo. Así que, de nuevo, muchísimas gracias a Glovo, a Havas y a Klarna por estar aquí hoy con nosotros y nos vemos pronto y muchas gracias por la audiencia, los que estáis aquí, los muchísimos que había hoy en concreto viendo en el streaming. Así que muchas gracias y hasta la próxima.